Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos, muy buenas tardes, ya estamos al aire. Bienvenidos a un episodio más de Enseñarte, el arte de enseñar. Este es el episodio número 35 y quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Sandy Damián, ya está en el chat de Spreaker. Dice buenas tardes, Dios les bendiga grandemente y escuchando. También nuestra hermana Nancy Estrada dice muy buenas tardes, hermana Laura, Dios la bendiga siempre a usted y a toda su familia. Y bueno, no miro yo ningún mensaje en el chat de Facebook o de YouTube. Ya estamos en vivo a través de diferentes plataformas, así es que no viendo más, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nuestra hermana Anaí Tavares dice, buenas tardes hermana Laura, ya en sintonía. Muchas gracias mi hermana, gracias a todos ustedes que ya están escuchando. Y bueno, a los que están viendo, saludos también, ¿verdad? El día de hoy la clase es enseñando a preescolares. Y bueno, con esto quiero decir, esta clase es va a ser muy muy especial. El día de hoy está con nosotros la hermana Graciela Plata de Cortés, que es una hermana, una dama que ha impactado mi vida, que es una hermana que yo aprecio muchísimo. Yo le digo mamá de cariño, ¿verdad? Y bueno, para no hacerlo muy largo, vamos a darle la bienvenida. Y bueno, pues muy buenas tardes. Tenemos ya con nosotros a la hermana Graciela Plata de Cortés. Hermana Cortés, con el permiso de usted y de su familia, ¿verdad? Siempre le digo mami. Así es. Gracias por permitirme decirle mami. Estamos ya, pues gracias por aceptar la invitación también para enseñar en este programa. Gracias por su tiempo. Yo le voy a decir mami con su permiso, Sí, pero está todos bien. los demás, ¿verdad? Ella es mi mamá nada más adoptiva. Yo llegué a su Ok. iglesia pequeña, pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Puede saludarnos y decirnos su nombre completo, en qué iglesia está y presentarnos un poquito de usted? Gracias. Primero, gracias, Laurita, por invitarme. Es una bendición y un privilegio para mí poder estar, pues, aquí en mi casa, pero con ustedes también. Y mi nombre, pues, es Graciela Plata de Cortés, por mi esposo. Y nosotros tenemos 38 años aquí en Tijuana. Antes de Tijuana, mi esposo estuvo en una iglesita pequeña en el Valle de Algodones, cerca de Mexicali. Y pues es una bendición poder estar en este programita contigo. Yo te conozco desde pequeña y me da mucho gusto ver cómo Dios ha trabajado en tu vida. Y pues ha sido una gran bendición estar aquí en el ministerio al lado de mi esposo. Para mí es un privilegio servir al lado de él y que Dios nos dé esta oportunidad. Sí, gracias, mamita. Sí, definitivamente que ha sido de mucha bendición verla sirviendo, trabajando al lado del pastor y ver lo que Dios ha hecho en la iglesia y a través de ustedes, ¿verdad? Es algo, pues, de seguir el ejemplo. Ustedes siempre han sido mis héroes en la fe, sus Así es. enseñanzas y los coscorrones también. Así. Ya, Pero tú puede, estuviste en el Señor, ¿eh? No nosotros. Sí, sí, claro que Así es. sí. ¿Puede decirnos cómo llega usted al Evangelio? ¿Qué edad tenía cuando conoció a Cristo y cómo fue su encuentro con él? Bueno, mira, yo tenía 15 años. Yo nací en una familia cristiana, mis papás ya eran cristianos y asistíamos a una iglesia presbiteriana en la ciudad de Toluca. Toda mi niñez yo fui a la iglesia, pues allí crecí, tuve muy buenas maestras de escuela dominical, tuve muy buena enseñanza, pero a los 15 años hubo una campaña evangelística que fue precisamente en Salamanca, Guanajuato. Y te vas a reír, pero yo andaba ganando almas. Me habían enseñado a ganar almas, andábamos en un parque ganando almas. Entonces le hablé de Cristo a unos jóvenes, yo muy atrevida. Y un joven me dijo, pero ¿sabes lo que estás diciendo? A ver, ¿tú eres Alba? Y entonces me dejó así como bailando, como quien dice, bien descontrolada. Y yo, mi reacción fue ponerme a llorar, pero en eso venía otro grupo de la iglesia que venían con nosotros, porque eran varios jóvenes, era una conferencia grande de jóvenes. Y ellos me ayudaron a hablarle a ese grupo de muchachas. Y una muchacha de la Ciudad de México me hizo un lado y entonces ella ya me presentó el plan de salvación bien.
y me retó a que yo recibiera a Cristo, fíjate, porque yo andaba hablando de Cristo. Sí. Y fue como yo ese día hice mi decisión y mis hermanas que andaban conmigo pues se pusieron muy contentas de que yo por fin había hecho mi decisión. Pero yo tenía una hermana mía que se llama Esperanza, que todo un año antes habíamos aprendido a ganar almas con un jueguito que se llamaba Las 4 Leyes Espirituales, que en aquel entonces era uno de los más buenos. Y ella todas las tardes me leía el folleto y a mí me caía gordo, porque siempre me hablaba y me hablaba. Bueno, pero déjame decirte que Dios no paró ahí luego conmigo. A esa edad también, unos misioneros del Instituto Lingüístico de Verano, que en inglés es Wycliffe, fueron a mi iglesia a invitarnos a un campamento a Chiapas. Era un campamento que ellos tenían para instruir a gente que se dedicara a traducir la Biblia y a ser misioneros. Y dos de mis hermanas quisieron ir, pero como yo cumplía 15 años, mi papá me dejó ir con ellas. Y fuimos a Chiapas y estuvimos en el área de los Celtales, en la selva. Casi un mes después de que yo recibí a Cristo. Wow. Y no, pues allí en ese campamento Dios trabajó conmigo de pe a pa, porque los misioneros siempre estaban y ¿qué vas a hacer con tu vida? Y dedícate a servir al Señor, y para otra cosa no vas a servir, y Dios quiere gente que le sirva. Y allí, como al mes de recibir a Cristo, Dios me llamó para servir. Wow. Y a mí me gusta mucho trabajar con gente humilde, sencilla, porque Dios allí fue cuando me tocó, me habló, y fue una cosa preciosísima ahí en la selva con los Celtales en Chiapas. Fue cuando Dios me llamó para servirle a los 15 años también. Wow. ¿Ellos ahorita todavía están en el mismo lugar donde usted visitó? Mira, no sé exactamente, pero sí sé que todavía existe esa organización. Oh, wow. Incluso en México ellos tenían un edificio donde venían misioneros ya con las partes de la Biblia traducidas y allí tenían unas como imprentas. Okay. Y nosotros estuvimos en un campamento que se llamaba Cibal, que estaba en la selva de Chiapas, porque yo llegué a San Cristóbal Las Casas y de allí a la selva nos llevaron en avioneta. Wow. Y vivimos una semana con los Celtales. Y ahí fue cuando pues Dios me llamó, pero ellos siguen con ese trabajo de traducir la Biblia a muchos lugares del mundo. Yeah. Es una organización preciosa. Hay un libro del hermano que fundó todo esto que se llama Cameron Thompson. Ajá. Se lo recomiendo para los que lo quieran leer porque está precioso y habla de cómo ellos trabajan con la gente para traducir la Biblia a los idiomas que no son conocidos todavía. Sí. Sí, de hecho leí una historia misionera de Joana, me quiero acordar su apellido, y ella estudió ahí en ese instituto y traducieron todo el Nuevo Testamento en un dialecto para los filipinos, pero que no es el idioma oficial, es otro dialecto. Sí, ellos se dedican a eso, sí. Wow, qué bendición, mamita. Y bueno, ahora preséntanos a su familia, díganos un poquito de su familia. Sí, mira, tengo una foto, a ver si se alcanzan a ver. Ahí, ¿verdad? Sí, ahí se ve, sí. Sí, está aquí a un lado mío mi esposo, aquí estoy yo, mi esposo. Luego aquí está mi hija, mi yerno, mi nieta Ami. Este es mi nieto Isaquín, el nietecito malito. Este es mi nieto Omar, este es mi nieto Nemi, hijo de mi nuera y mi hijo, ¿verdad? Éramos 2 y ahora somos 10. ¡Qué bonito! Y 4 nietas. Sí. Mi nuera y mi yerno también, unas personas. Sí. Gracias a Dios, a todos conozco, menos a la esposa de David. A ella todavía no la conozco en persona. Oh, no, sí la conozco en persona. Cuando vinieron aquí a Lancaster, ella vino. Sí, la conozco. Ella fue. Sí. Gracias a Dios, esa es mi familia y pues es una bendición muy grande tener a la familia cerca y todos van a la misma iglesia con nosotros y ayudan trabajando. Sí. Mi hijo es el copastor de mi esposo y le ayuda en el instituto, en la escuela cristiana. Mi hija también estudió maestra de preescolar, pero ha enseñado en la escuela cristiana inglés, el tiempo devocional, pero ella se dedica con el coro infantil de la iglesia. Sí,
Sí, muy bonito. Sí, me acuerdo cuando ella todavía estaba yendo a la escuela, ahí Ujú. que era para maestros, ¿no? Estaba ahí Eh, cerquitas de la iglesia. No me puedo sí, acordar de los exacto. nombres, pero Sí, sí, ajá. ya, gracias a Estaba Dios, muy qué cerca la bueno. escuela. Ajá, así Sí, es. sí. Bueno, mamita, cuéntenos tantito, ¿cómo es que usted llega a los preescolares? Yo sé que enseña damas, enseña señoritas, pero algo que yo recuerdo cuando recién yo había llegado a la iglesia era, usted era la directora del jardín de niños, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, así es. Entonces, ¿cómo llega con los preescolares? Bueno, mira, Dios me permitió terminar la carrera de maestra en educación preescolar. En aquella época todavía no era licenciatura, todavía estudiábamos al nivel normal. Yo estudié 4 años y me gradué, me titulé de maestra de educación preescolar y trabajé en aquella época 2 años. Después me casé y mi esposo me dijo, nunca vas a trabajar. Y siempre viví cerca de jardines de niños, fíjate. Wow. Y yo dije, pues está bien, ¿verdad? Yo iba a trabajar en la iglesia con él y ese era mi llamado y yo estaba contenta. Pero cuando se inició la escuela cristiana aquí con nosotros ya en Tijuana, se iba a iniciar la primaria nada más, pero los padres pidieron que se abriera jardín de niños y se necesitaba una maestra de preescolar titular. Wow. Y gracias a Dios, mi esposo vino y me preguntó, bueno, tú estudiaste para preescolar, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Y tienes título? Le digo, sí, yo me titulé. Dice, ¿y no quieres trabajar? Y le dije, sí. Entonces, el Señor me permitió ser 10 años directora del Jardín de Niños, a la vez también maestra, a los 10 años fui maestra, fui directora y trabajé 10 años en el colegio cristiano. Pero, ¿cómo te voy a decir? De pe a pa, porque nosotros estamos, ¿cómo se dice?, llevando todo lo de la Secretaría de Educación y había que hacer mucha documentación, mucho papeleo, todo, pero Dios nos dio su gracia. A mí me costó hasta lágrimas, te quiero decir. Wow. Fueron épocas difíciles, pero para que nos dieran la aprobación había que llenar todo. Permiso de bomberos, todos los maestros titulados, permiso de uso de suelo, permiso del edificio, muchísimos documentos, es toda una carpeta. Y me tocó hacerla 2 veces, una vez para la federación y otra vez para el estado. Wow. Pero fue una bendición muy grande. Entonces, como yo pues trabajé esos 10 años con los preescolares, a la misma vez trabajaba con los preescolares de la iglesia. Mis hijos eran pequeños y fui, voy a decir, junto con ellos, a veces en el preescolar, a veces con los principiantes, luego con los primarios. Me tocó ayudar en el club de niños Aguana y siempre me ha tocado, he tenido mucha bendición de trabajar con los niños, pero para mí los preescolares son preciosos, me encantan. Mi llamado es para los preescolares, con los niños chiquitos, porque son una masa nueva, Sí. son una ternurita, son tan nobles, tan leales y tan fáciles de enseñar que todo lo que tú les enseñes lo reciben y lo hacen suyo. Entonces me Sí. encantan los preescolares y pues en pocas palabras eso es mi trasfondo con los preescolares. Ay, qué hermoso, qué bonito, sí, y tenemos que, el propósito de este programa y el tener entrevistas y hermanos que nos ayuden, hermanas como usted, es poder prepararnos mejor, poder aprovechar ese tiempo que tenemos en Ujú. la iglesia y no tomarlo a la ligera, poder ver cómo ellos aprenden y poder impactar sus vidas de una manera donde, como usted lo dice, ellos absorben todo, ¿verdad? Son esa masita que está lista para aprender. Así es. Entonces, con eso en mente es el programa. Ahora, todos tenemos maneras diferentes de trabajar y de la misma Ujú. manera los niños tienen diferentes maneras de aprender. Así es Así es. que queremos aprender. Mamita, yo no sé trabajar con preescolares. Yo trabajo con todos los niños de primero a sexto. Denme todos esos pequeñitos, pero preescolares me da miedo. No, pues fíjate que son los más sencillos, más lindos. Pero mira, ahorita lo que estás diciendo, quiero compartir un versículo contigo
que es un versículo que yo aprendí desde que estaba estudiando en el instituto, porque gracias a Dios me tocó estudiar en un instituto que se llamaba La Puente, California, que tenía mucho énfasis evangelístico, y después cuando mi madre enfermó de cáncer, me fui a estudiar a Puebla, pero en un seminario, ya era a nivel seminario, y yo pude entrar porque era maestra titular. Y este versículo ha formado parte de mi vida y lo quiero compartir antes de todo porque es muy precioso. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque es lo que tú estás diciendo, tenemos que aprovechar el tiempo y hacer un buen trabajo con los niños, a la edad que sea, pero tenemos que impresionar sus vidas con la palabra, para que ellos cambien su vida y su vida sea fundada en el fundamento de la palabra. Y ganar un niño es ganar toda una vida. Sí, y nunca están demasiado pequeños para aprender, ¿no? Siempre pensamos que no sabe, o a veces en la disciplina con los niños pensamos que pueden hacer lo que quieran porque no saben, ya que estén grandes se les va a enseñar, pero en aprendiendo, ¿verdad? Trabajar con niños y aprendiendo a través también de varios libros, vemos de que mientras más chiquito, mejor es el tiempo, ¿verdad? Y empezamos, pues después de la sala cuna ya vienen los preescolares. Así es que bueno, mamita, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le voy a dar el tiempo, preséntenos el material que usted tiene para nosotros. Sí, Laurita, gracias. Mira, quiero comentar primero que aparte de lo que aprendí en la normal de educadoras, que pues son cosas, vamos a decir, seculares, yo tuve el privilegio de tener una buena maestra en el seminario de Puebla que se llamaba Juanita Robinson. Es una maestra que trabajaba en Ediciones Las Américas y ella me invitó a trabajar con ella y aprendí de su material, a trabajar con los preescolares y precisamente voy a compartir un poco de eso, ¿verdad? Entonces quiero hablar primero acerca de cómo son los niños del departamento de párvulos. O sea, párvulos son los preescolares de niños de, podemos decir, 4, 5 y 6, ¿verdad? Bueno, primero quiero hablar acerca de la necesidad de los niños y cómo son. Porque cuando nosotros nos preparamos un poquito más para trabajar con los niños, debemos conocer cómo son, qué piensan, cuáles son sus necesidades. Y no nomás enseñar así, ay, al garete. Voy a decir algo con mucho cuidado, pero lo tengo que decir. Porque a mí me ha tocado ir a muchas iglesias acompañando a mi esposo, en donde nada más se entretienen los niños. Les pasan películas de Disney, les ponen payasos, les ponen un montón de juegos. Bueno, ¿y la palabra? ¿Cuándo? La enseñanza, ¿cuándo? Entonces es muy importante que nosotros, como leí el versículo, dice que seamos obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, o sea, que usemos bien el tiempo para enseñar la palabra de Dios. Y luego dice que traza bien la palabra de verdad. Quiere decir que la usa bien, que la usa correctamente para los niños. Bueno, primero quiero decir que los músculos de los niños preescolares están creciendo. O sea, es un niño muy inquieto, muy activo y que requiere pues suficiente espacio para moverse. Los salones de los preescolares tienen que ser grandecitos. Actividades que siempre vayan relacionadas con ellos, donde puedan, por ejemplo, cantar moviéndose, hacer movimientos, que se paran, que se sientan, que van para acá, que van para allá. No debe tener unos preescolares sentados, porque ellos, su propia naturaleza los hace moverse, ¿verdad? En la silla, para allá, para acá, o si lo tienes paradito, se levanta, se agacha, porque tienen que moverse, ¿verdad? Y entonces hay que darles oportunidad para hacer lo que puedan por su propia cuenta, siempre con supervisión, ¿verdad? Y enseñarles reglas. Desde allí hay que enseñarles reglas. Esto sí se hace, esto no se hace. Por ejemplo, no tires todas las crayolas. No andes cortando con las tijeras el pelo de los niños, ¿verdad? Que es lo que siempre hacen. No te salgas del salón nomás. No. Hay que empezar a poner reglas. Pero no esto, pero sí esto. Sí, siéntate, sí vas a pintar, mira, sí, vente, ¿verdad? Bueno, sus músculos están creciendo. También tienen poca resistencia física, o sea, quiere decir que se cansan muy rápido.
Entonces el salón debe estar bien ventilado y no debe uno durar demasiado en una actividad porque se cansa, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es la lección. La lección de los preescolares tiene que ser de 5 a 10 minutos rapidito, bien dada, y no media hora porque ya están durmiendo, ya se cansaron, ya se pararon, ¿verdad? Y también una comprensión de sus limitaciones, porque no podemos comparar un niño de 8 o 9 años con un preescolar, ¿verdad? No va a durar lo mismo, no va a ser lo mismo, no va a rendir lo mismo. También el conocimiento que los rodea a ellos, todo lo van a aprender a través de sus sentidos. ¿Qué quiere decir? Por ver, oír, palpar, oler y hasta probar. Por ejemplo, en el salón podemos llevarle un día frutas y decirles, miren lo que les traje, a ver, prueba esta. ¿Quién hizo las frutas? Pues Dios, ¿verdad? O llevar un barquito que ellos lo manipulen, lo toquen, lo metan en el agua. Cosas así, ¿verdad? En la que ellos puedan interactuar con los objetos. Entonces, se ocupa llevar objetos grandes. A los niños pequeños siempre hay que llevarles cosas grandes para que lo vean. Cuadros, dibujos grandes, figuras de flanelógrafo grandes, cajas de arena. Cajas de arena es una mesa que tiene arena y allí puedes ponerle animalitos, puedes ponerle barquitos, a veces puedes ponerle un trenecito, ¿verdad? Y también con los preescolares se puede usar cantos con ademanes. Es muy bueno que ellos aprendan, por ejemplo, ancho cual el océano, profundo como el mar, alto como el cielo, es de Dios el amor, ¿verdad? O también, por ejemplo, adentro, afuera, arriba, abajo, qué feliz está, ¿verdad? Cantos en donde ellas se muevan y puedan hacer actividades de movimiento porque lo requiere su crecimiento, ¿verdad? También hay que hacer énfasis con objetos naturales por medio de los sentidos. Por ejemplo, cuando les traes, por ejemplo, un animalito, una figura de un borreguito, pero le puedes poner lanita, algodón para que ellos lo palpen, ¿verdad? Un libro que lo puedan ellos manejar. Con los preescolares nunca hay que decirle, no toques esto, no toques, al contrario, hay que llevarles cosas, a ver, hijo, tócalo, mira, siéntelo, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo a través de oler, tocar, ver, oír, ¿verdad? Bueno, también ahí van a aprender que Dios es el creador, el que les da todo, el que les provee todo, ¿verdad? También es muy importante guiar a los niños a darle gracias a Dios por lo que ellos tienen, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos dio nuestros papis, nos da la comida, nos da la casa, y que ellos sientan esa gratitud en su corazón, ¿verdad? Y también hay que darles, siempre en el salón de los preescolares debe haber cuadros o tableros grandes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Jonás, tengo que traer un pez grandote que les llame la atención. Entonces, ahorita voy a llegar cómo se empieza la clase, pero en las actividades preliminares, si yo traje ese pecesote, los niños van a decir, maestra, ¿y ese pez? A ver, ¿te gusta? ¿Cómo ves? ¿Te gusta? Mira, tú has visto un pez de este tamaño y que se acerque, verle la boca, verle los dientes, ¿sí me entiendes? Para que le llame la atención. Si voy a hablar de saqueo, pues puedo llevar un árbol, ¿verdad? Allí, a ver, miren, vean este árbol, vean qué bonitas sus hojas. O sea, siempre tratar de llevarles algo que les llame la atención. A esto, en lo secular se le llama estímulo motivante, ¿sí? Pero en la iglesia podemos decir cuadros o tableros grandes, figuras grandes para que los niños lo tengan. También los niños a esa edad tienen mucha necesidad de tener amigos y quieren aprender a convivir con otros. Acuérdate que los niños de preescolares van saliendo de la cunita. Y en la cunita pues son puros reyes, ¿verdad? El rey del hogar. Pero llegan al preescolar y resulta que es un salón de 20 reyes y todos quieren lo mismo. Y ahí es donde se arma, ¿verdad? A veces la pelea. Entonces hay que enseñarles a ser amigos, a que se traten bien, que pidan las cosas por favor, ¿verdad? Y hay que tratar de hablar con ellos al llegar a la clase para ir conociendo cómo es el ambiente de su casa, cómo lo tratan, qué hay en su casa. Y el buen maestro va a tratar de platicar con sus alumnos para conocer un poquito de su trasfondo, ¿verdad? Y eso es al empezar la clase y a veces al terminar.
También hay que ganarse la amistad de los niños, ¿verdad? Hacerlos amiguitos, que ellos quieran venir a la clase. El maestro de preescolar se los tiene que ganar, a veces un premio, a veces un dulce, pero con todo lo que trae para que el niño vea, mueva, manipule, eso lo va a hacer que él venga, ¿verdad? El niño de preescolar que no quiere entrar, pues es porque tiene un maestro soso, aburrido, ¿no? El maestro preescolar es el que debe ser más alegre, más entusiasta y hasta, voy a decir, hasta caemos a veces en lo ridículo. Ay, así era, ay, así era. Y te imaginas cómo se sentía Jonás adentro del piso. Uy, que le olía bien mal, ¿verdad? Y las algas se le enredaban y tiene que hasta, voy a decir, usar un poquito de exageración para llamar la atención a sus alumnos, ¿verdad? Y hacer vivida la historia. Eso se llama así, ¿verdad? Pero ganar su amistad. También darle amor, cariño y seguridad, que el niño se sienta bien en la clase, que quiera venir, que se sienta amado. Desde que llega, pásale Panchito, pásale Miguelito, ay, qué bueno que viniste, qué guapo vienes, ¿verdad? Que se sienta bien. Y ganar su amistad y que se sientan seguros, aquí estoy bien, aquí es mi lugar, esta es mi clase. Por eso la maestra de preescolar les da una estrellita, les da un premio, les da una calcomanía, lo que sea, para que ellos se sientan bien, ¿verdad? Pero también hay que enseñarles en estas, vamos a decir, necesidades de socializar, tienen que aprender a compartir, a ayudar, a cooperar y a jugar, porque acuérdate que te decía yo que son varios reyes. Imagínate, 20 reyes, todos quieren lo mismo. No, ahí la maestra tiene que entrar, ¿verdad? No, mira, mijo, préstale tus carriolas, a ver, préstale tus plumas, mira, vamos a jugar, mira, ven, ayudarlos a compartir, a cooperar. Y si hay uno así medio que no quiere, pues la maestra tiene que estar atenta para invitarlo y integrarlo al grupo, ¿verdad? Y participar en las actividades. Algunos niños son muy así, no quieren y todo, pero poco a poco, ¿verdad? Y es allí cuando se sienten parte de y empiezan a crecer sintiendo que son parte de la iglesia, que son bienvenidos, ¿verdad? También procurar que el niño siempre se sienta como en casa, que él allí es su lugar, darle privilegios, a veces de ayudar, de recoger, apoyarle cuando es un niño muy inquieto, muy latoso. A ver, mijo, a ver, ayúdame, recoge las carriolas. A ver, mira, a ver, vamos a llevar esto, a ver, ¿verdad? Tomando la oportunidad de tomarlo en cuenta. Porque a esa edad los niños, hay personas que dicen, ay, hay niños buenos y niños malos. No, todos los niños son inquietos. Es más, a mí, te voy a decir algo, me encantan los inquietos. Yo siempre digo eso y he tenido gente que me critica por eso, porque un inquieto te está retando, te está diciendo, aquí estoy, a ver qué vas a hacer conmigo, ¿verdad? Y la maestra tiene que ganárselo, traerlo, ocuparlo y todo, y hacérselo su amigo. Y ese inquieto va a ser el líder de todos los demás. Si te ganas al líder, te ganas a los demás, ¿verdad? Y así debe ser. También llevarse bien con otros. Bueno, también otra cosa muy importante de los preescolares es que tienen un conocimiento muy limitado del tiempo y el espacio. Mira, te voy a explicar algo muy interesante. El tiempo, ellos no entienden la diferencia entre ayer y mañana. Te dicen, mañana fui con mi mamá al mercado. Entonces tú le dices, no fuimos mañana, fue ayer. ¿Por qué confunden eso? Porque todavía son pequeños, su mente todavía no tiene ese conocimiento del tiempo. Entonces por eso cambian mucho el tiempo. Y también del espacio. Se tropiezan, se caen, no saben ubicarse, dónde ir. Hay que decirle, ven, hijo, a ver, mira, aquí en esta rayita, aquí te paras, aquí pon tu sillita, aquí no te mueves, ¿verdad? Hay que ubicarlo. A esa edad el niño todavía se siente un poco, digamos, como perdido, ¿verdad? En el tiempo y en el espacio. Entonces hay que ponerles actividades en el grupo donde cooperen, siempre darles reglas, procurar que cada niño se sienta tomado en cuenta, sepa qué hacer en determinado momento. Hay niños que se quedan, todos hicieron caso y uno no sabe ni qué. Vente, mijo, ven, aquí siéntate. Y no hacerlo sentir mal, al contrario, animarlo. Y enseñarle cómo llevarse bien con otros, ¿verdad? Y cuando uno cuenta la historia es muy importante, por ejemplo, a un niño preescolar no le vamos a poner un mapa. Aquí el viaje de Pablo y de Silas desde Jerusalén hasta Cesarea. No. Ahí hay que decirle, el viaje fue muy largo, mira, larguísimo, como de aquí a tu casa,
¿Sí me entiende? Algo que él entienda, porque todavía no comprende lo que es el espacio, ¿verdad? Y también el tiempo. Hace muchos años había una mujer que se llamaba Lidia, ¿verdad? No tienes que decirle allí en la ciudad de Teatira. No. Tú nomás dile, hace muchos años, ¿verdad? Esa es una forma de usar y de comentar su limitación de tiempo y espacio. Entonces a los niños no hay que darles datos cronológicos, ni distancias, ni mapas, ¿ok? También otra cosa muy importante de los preescolares es que ellos no diferencian de lo concreto ni lo abstracto. Por ejemplo, si tú le hablas a un niño de alguna cosa, a ver, déjame pensar, por ejemplo, Cristo es el Cordero del mundo, que quita el pecado del mundo, él no lo va a entender. ¿Por qué? Porque todavía su mente no capta lo que son las similitudes o ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Nada más hay que enseñarle que Cristo es el Hijo de Dios y que nos ama. Pero no hay que usar esas frases que son comprensibles para un adulto, pero no para un pequeño. Por eso hay que hablarles de lugares, de personas específicas, las lecciones pequeñas, concretas, y enseñarles que Dios es una persona que nos ama, nos cuida y ayuda a su pueblo, ¿verdad? Con eso que el niño aprenda de Dios. Él nos ama, Él nos da todo, Él nos ayuda, pero no tenemos que darle ejemplos. Por ejemplo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Él no va a entender, porque todavía su mentecita está pequeña y no lo entiende. Sí se está entendiendo, ¿verdad? Bueno, también ellos tienen una imaginación muy grande, ¿verdad? Siempre están imaginando todo. No sé si te has dado cuenta que sus carritos hablan, sus muñecos hablan, siempre están imaginando. Y hay que ayudarlos a diferenciar entre la fantasía y la realidad. Por ejemplo, para ellos Santa Claus es igual que Cristo. No lo diferencian. Entonces la maestra tiene que enseñar, mira, Santa Claus es un cuento, pero Cristo es el Hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Siempre tenemos que enseñarle, porque su mentecita todavía no capta, ¿verdad? Entonces hay que enseñarles la diferencia entre lo que es realidad y lo que es fantasía, ¿verdad? Hay que ayudarle con historias bíblicas, incluso dramatizando, y que ellos aprendan quién es Jesús, que es el Hijo de Dios. A esa edad hay que enseñarle mucho de Cristo, Cristo el Hijo de Dios, que vino a salvarnos del pecado, Dios, quién es Dios, la Biblia es el libro de Dios, la iglesia, la casa de Dios, algunas cosas específicas, ¿verdad? Pero nada de cosas abstractas o simbólicas. Muy bien. Ahora, voy con algo muy importante antes de entrar a la lección. Su atención del niño preescolar no dura más que de 10 a 5 minutos. Quiere decir entonces que la lección, la maestra la tiene que estudiar y sabérsela, como decimos nosotros en México, al dedito, así, cosa tras cosa tras cosa, cuenta la lección rapidito, se los da y pasa otra cosa. Porque si dura media hora, 40 minutos, no, los niños ya están peleando, están matando y la maestra sigue hablando ya sola. Porque su atención ya desde cuando la perdieron, ¿verdad? Entonces hay que dar oportunidad a que pregunten también. Si un niño a mitad de la clase pregunta, maestra, esto, hay que contestarle, hay que usar conversación, ¿verdad? Hay que usar historias como la creación, como historias de animales, de personas específicas. Hay que darle también la oportunidad de escuchar buena música, cantos pequeños para ellos, pero que tengan buena doctrina. Porque a veces cuando queremos enseñar un canto, ni sabemos quién lo inventó, de dónde salió, y está diciendo una tontería. Voy a poner un ejemplo, que se canta mucho. Si el diablo llega a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Ese canto está muy mal. Para comenzar, tiene muy mala doctrina. Para seguir, está dándole más lugar a Satanás. Entonces es mejor, por ejemplo, cantar como ese canto que estaba yo cantando, ancho cual el océano, profundo como la mar, alto como el cielo, es de Dios el amor.
Aunque soy pequeño, me cuidará el Salvador. Por su palabra yo sé que me alcanza su grande amor. ¿Verdad? Hay muchos cantos para niños. Yo recomiendo, por ejemplo, los de Apen, que tú conoces muy bien, usas, ¿verdad? Que tengan buena doctrina, que tengan buena música. Este, también a esa edad hay que tener mucha paciencia para enseñarles a usar la crayola, las tijeras, el pegamento correctamente, que no hagan batidero, que levanten sus cosas y dejarlos progresar a su propio paso, ¿verdad? Porque quieren aprender, pero ellos llevan su propio paso. No tenemos que estar exigiendo, o diciendo a la niña, ay, qué feo que es eso que hiciste. Nunca le diga eso, ¿no? Si es una bola ahí toda armada, a ver, mijo, ¿qué es? Él te va a explicar. Mira, esto es esto. ¡Ay, qué bien, hijito, qué bonito! Acuérdate que apenas se está aprendiendo, ¿verdad? ¿Quién va a ser un Picasso a los 5 años? Nadie, ¿verdad? Ok. Y también sus emociones son amor, simpatía, temor. Ellos tienen temor a la oscuridad, a algunos animales, a la soledad. Entonces se requiere que un maestro siempre esté cerca de Dios. Ame a Dios y busque a Dios para enseñar bien a los niños. También comprenda cómo son los niños de esa edad. Es muy importante que el maestro preescolar compre libros, aprenda cualquier maestro. Hay que aprender más cómo son los niños. Porque a veces decimos, hay que amarlos, sí, pero aprende cómo son, cómo se trabaja con ellos, cuáles son sus intereses, ¿verdad? Porque a veces nomás, pues sí, yo los quiero mucho, pero ¿qué estás enseñando? Y prepararse bien para dar una buena lección, ¿verdad? Hay que enseñarles de la bondad de Dios y hay que enseñarles buenas historias de la Biblia. Acuérdense que con los preescolares vamos a buscar, claro, todas las historias de la Biblia son buenas, pero me refiero a historias sencillas, concretas, ¿sí? Y que vayan a enseñar algo específico, ¿ok? Y aquí quiero pasar precisamente a cómo se da la clase con preescolares, ¿verdad? Bueno, de hecho, voy a hablar cómo se da una clase y cualquier maestro puede usar su tiempo de esa manera. Pero con los preescolares tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a suponer que la clase es como un pastel y voy a enseñar este circulito aquí, a ver si lo pueden ver. Ok, muy bien. En el centro se encuentra el propósito. Ok, en cada lección tenemos que buscar un propósito. ¿Qué voy a enseñar a mis niños? Y el versículo va a fundamentar ese propósito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y luego las otras partes son como un pastel. Ahorita las voy a mencionar. Es el propósito, las actividades preliminares, las voy a explicar, la adoración, la instrucción o la historia, la expresión, que es lo que el niño va a hacer, la aplicación, o sea, que le vamos a enseñar a él personalmente, el texto de memoria que debe apoyar la clase y, por último, la literatura. Laurita, quiero comentar otro error también que se comete mucho y tenemos que aprender a no cometerlo. A veces, por ejemplo, contamos la historia de David, cantamos cantos de saqueo, les enseñamos un versículo de Cristo y hacemos un borreguito de el buen pastor, Manuelita. ¿Qué hicimos con la clase? Una capirotada, un miriquetén, ¿sí me entiendes? No. Siempre tenemos que pensar, ok, si yo tengo un libro, por ejemplo, con los que venden en Appen, y a mí me gustaría que tú otro día enseñaras algunos libros, si estás hablando con maestros de Appen y de esa otra casa publicadora, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue. Mensaje de Vida, ajá, o Casa Bautista de Publicaciones o Ediciones Las Américas. Tenemos un libro, ok, y tenemos en ese libro 4 o 5 lecciones. Decidamos cuál lección y qué queremos enseñar ese día en la clase. Ese es el propósito. Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una lección muy común, Jonás. Ok, Jonás lo podemos usar para obedecer, sí, ese es nuestro propósito. Pero también lo podemos usar para decirles a los niños que Dios hace grandes cosas. Si el énfasis es Dios, es un Dios que hace grandes cosas, tenemos la gran tempestad, tenemos el gran pez, tenemos la gran conversión de todo un pueblo,
¿entiendes? Ahí está otro propósito. También podemos usar la misma lección para enseñar que Dios hace cosas pequeñas, como el pequeño gusanito, como la pequeña calabacera, ¿verdad? O podemos usar la frase para hablar del carácter enojón de Jonás, ¿me entiendes? Si te fijas, hay muchos propósitos con una sola lección. Entonces tenemos que definir cuál va a ser mi propósito para enseñar la lección. Y ya que lo defina, entonces ya tengo mi lección, ya tengo mi propósito, ahora voy a buscar el versículo. Muchas lecciones ya traen un versículo, pero a veces los versículos son muy grandes para los niños preescolares. Entonces pidamos, si no sabemos buscar uno, hay que pedirle ayuda al pastor. Pastor, ayúdeme a buscar, como en una buena concordancia o algo así, un versículo más chico. Puede ser incluso la mitad del versículo, pero que el niño realmente se lo aprenda y realmente le quede en su cabecita. Porque a veces ponemos un versículo como cuando nos encargan el Salmo 119, ¿quién se lo va a aprender, verdad? Y un niño chiquito, pues también no va a aprender eso, pero tiene que ser un versículo pequeño para ellos y que lo entienda. Bueno, y ahí entra otra cosa. Lo que tú sabes que en APEN enseñamos el IPEAR, ¿sí? Primero, introducir el versículo todo completo. Yo aquí tengo un versículo que ahorita voy a hablar de esta lección, ¿verdad? Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿ok? Este es el versículo que yo usé, ¿verdad? Nada más, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿ok? Y puse la gallinita para ilustrar, ¿ok? Si se fijan, no es un versículo grande, pero algo que los niños entiendan, entonces hay que introducirlo, luego hay que, introducirlo, presentarlo, explicarlo. Puede ser alguna palabra que no entiendan, por ejemplo, si entienden lo de las plumas de la gallinita, pero dice, te cubrirá. ¿Qué es cubrirá? Pues te va a proteger, ¿verdad? Y debajo de sus alas estará seguro. La otra palabra que tenemos que explicar, seguro, ¿qué quiere decir? Vas a estar protegido, vas a estar bien, vas a estar cuidadito, Dios te ama y ahí te va a tener calientito, te va a cuidar. Siempre un versículo, un canto y la historia. Hay que explicarlo y hay que aplicarlo también para ellos, ¿verdad? Bueno, ahora volvamos a la historia. Bueno, ya tenemos decidida qué lección vamos a dar. Entonces yo voy a hacer un ejemplo. Yo decidí dar la lección de la gallinita roja, ¿ok? Entonces, como una buena maestra, tengo que leerla 3, 4, 5 veces hasta que me la sepa, y se las pueda contar rapidito a los niños, sin equivocarme. Porque es un error que uno está enseñando el dibujito y el maestro está, a ver niños, déjenme leo, estoy leyendo, no. Ese es el peor error, que a la mera hora esté leyendo la lección y no la sepa. Tiene que leerla para sentir confianza, para saber explicarla, para tenerla clara en su mente, ¿verdad? Ok, y luego ya tengo mi propósito. Mi propósito es que los niños sepan que el Señor, como esta gallinita cuidó sus pollitos, Dios nos cuida. Y debajo de sus alas vamos a estar seguros, ¿verdad? Entonces está el propósito. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en el tiempo? Pues las actividades preliminares. ¿Qué son las actividades preliminares? La actividad preliminar es el tiempo cuando los niños llegan, que el maestro puede ocupar esos 5 o 10 minutos, si es un maestro diligente que llega temprano y está recibiendo a los niños, para platicar con ellos, para conocerlos, pero también para introducir su lección, ¿verdad? Como yo les decía, hay que llevar un dibujo grande, un dibujo estimulante, que les llame la atención. Ahora la pregunta es, ¿qué llevarían si la lección va a ser de la gallinita roja? Pues una gallinita, ¿verdad? Yo me llevaría una gallinita con algún hermano de una granja y en una jaulita y los niños, hermana, ¿pero por qué trajiste una gallina? ¡Ay, mira la gallina! Y mira, o me llevaría unos pollitos. ¿Cómo ves, Laurita? Eso les va a llamar la atención y los va a preparar para la clase. Listo, ¿sí me entiendes? Así uno siempre tiene que pensar con los preescolares, ¿qué puedo llevarles que les llame la atención?
Entonces, esas actividades preliminares es platicar con los niños, darles la bienvenida, sentarlos, acomodarlos e introducirlos a lo que uno quiere. Bueno, luego viene el tiempo de adoración. El tiempo de adoración es proveer oportunidad para que los niños se involucren su mente y su corazoncito en adorar. ¿Qué haces en el tiempo de adoración? Pues se canta, se recogen ofrendas y se ora, ¿verdad? Ese es el tiempo de adoración. Cantar. Ahora, yo tengo el canto que canté con esta lección, por eso lo traje, ¿verdad? Dice así: Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, de noche, de día, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, en sol o en sombra, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, en sismo, tormenta, Dios cuida de mí. Y la última, fíjate, la que me inventé, esa me la inventé yo. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, del coronavirus, Dios cuida de mí. Fíjate, y los niños están aprendiendo que Dios los cuida. El canto debe ir relacionado con el propósito de la lección. Nunca debemos cantar nomás por cantar y por llenar el tiempo, aunque sea 2, 3 cantos bien pensados que apoyen la lección, eso es lo mejor, ¿verdad? Y repetirlos a veces para que los niños se los aprendan bien, ¿verdad? Y te decía, esa me la inventé yo porque esta lección la di ahora con lo del coronavirus, de que Dios nos cuide y nos protege, ¿verdad? Porque los niños han tenido miedo. Entonces hay que enseñarles que debajo de las alas del Señor estamos seguros, que Él nos cuida y nos protege, ¿verdad? Bueno, entonces ya vimos el propósito de las actividades preliminares, luego la adoración, y ahora sí viene la instrucción a la historia. La historia, hagan de cuenta que es la predicación del pastor. Es el meollo de la clase. Si una clase no tiene historia, fracasó. Porque la historia es donde les vamos a hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios dice, de lo que Dios es, de lo que podemos confiar en Dios, de lo que Dios nos enseña. Es donde hablamos de Dios, ¿verdad? Entonces, proporciona la oportunidad al niño de entender lo que Dios dice e involucra su mente y su corazón, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Les quiero decir nada más unas cositas de la historia. Bueno, ya dije yo que la historia, que la atención de los niños dura de 5 a 10 minutos, ¿ok? Y debe ser de palabras sencillas para ellos. No vamos a dar una historia, por ejemplo, de esas historias que son muy bonitas, son muy preciosas, pero por ejemplo del Antiguo Testamento, de lo que significaba el tabernáculo, de lo que simbolizaba, no, los niños preescolares no entienden simbolismo. Tiene que ser historias sencillas, de palabras sencillas para ellos, ¿verdad? Y luego también explicarles las palabras difíciles y luego aplicar. La historia siempre se tiene que aplicar, ¿verdad? Acuérdate, mi hijo, Dios te cuida, Dios te ve, Dios está contigo, ¿verdad? Y en la historia tenemos que meter el mensaje de Cristo, siempre. Por ejemplo, en esta historia de la gallinita, cuando la gallinita se muere, bueno, se quema, y el granjero se da cuenta que debajo de la gallinita salieron los pollitos, vamos a hablar de cómo Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, ¿verdad? Nunca debemos dejar pasar una historia sin presentar un poquito el plan de salvación, ¿verdad? Digo un poquito porque son niños pequeños, no por menospreciar, no. Son niños pequeños y no debe usted durar media hora predicando. No. Enséñeselos rapidito, facilito, y Dios va a ir haciendo el trabajo en sus corazoncitos. Lo van a ir entendiendo. Y lo entienden también, que tú le preguntas a los niños, ¿y tú ya recibiste a Cristo? Sí, el niño ya lo recibió. ¿Y cuando hiciste la oración? Sí, hice la oración. Ellos lo entienden muy bien, ¿verdad? Entonces, explicarles, ¿verdad? Y hablar siempre del mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad?
y temas conocidos para ellos, o sea, temas sencillos, como les decía. No hay que darles aquellas historias tan difíciles. Hay historias muy buenas en la Biblia, pero difíciles como Rudy, el Redentor y esto. No, no, no. Sencillas las historias y a veces hasta hay que acortar, porque acuérdense que son niños preescolares, ¿verdad? Bueno, y luego viene la expresión. La expresión es el trabajo manual o lo que el niño va a hacer como resultado de la clase, ¿verdad? Aquí en la historia de la gallinita, yo busqué, lo bueno que ahora tenemos internet, en el Pinterest encontré un pollito, miren, para los preescolares. Resulta que las alitas del pollito son las manitas del niño, la tiene que hacer así, ¿verdad? Y luego este es un círculo muy sencillo con su piquito, su coronita y sus patitas, ¿verdad? Y lleva un broche mariposa, ¿verdad? O que se llama como, ay, ¿cómo dijeron que se llamaba? Se me olvidó. Como broquelado, algo así, ¿verdad? Que por detrás se abre como mariposa y hace que las alas se muevan, ¿verdad? A los niños preescolares siempre hay que ponerles un trabajo manual, sencillito, bonito, porque esto va a ser, voy a decir, como la literatura que se llevan a la casa. Cuando ellos se lo lleven a la casa, no van a llegar con un folleto, un preescolar, pero sí va a llegar con su trabajo manual y va a decir su mamá, oye, ¿por qué trajiste este pollito? Ah, es que la maestra me contó la historia. Y le puede preguntar a la mamá la historia y se la saben. Y este trabajito manual les va a hacer recordar su historia. Por eso el trabajo manual con los niños es muy importante, porque es la expresión. Ahora, cuando no hacemos trabajo manual, también hay otra expresión que pueden hacer, por ejemplo, vas a ayudar a tu mamá esta semana en tu casa, vas a ayudar a barrer, o vas a ayudar a recoger la mesa. Esa es una expresión que pueden hacer. Otra expresión también es repetir el versículo, ¿verdad? Están expresándolo. Pero cuando ya llevan un trabajo manual, el niño está tomando parte en pintar, recortar, dibujar y está expresando lo que él. Y si aparte de eso el maestro, cuando hacen el trabajo manual, está repitiendo el versículo, se lo aprenden mucho más fácil. Y si va todo acorde, al niño se le quedó en su cabecita muy bien, porque todo compaginó el canto, la historia, el trabajo manual y el versículo, ¿verdad? Bueno, y ahora voy con el versículo, ¿verdad? Y ya les estaba yo enseñando el versículo del Salmo 91:4, ¿verdad? El Salmo 91 es un salmo precioso, pero yo lo sé con esta historia porque dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Para cuando ya enseñamos el versículo que va de acuerdo con la lección y es un versículo pequeño y se lo explicamos al niño, el niño ya lo va a captar, ¿verdad? Porque ya tiene la imagen en su mente, ¿verdad? Y si luego le ponemos un dibujito, pues mucho más. A los niños pequeños siempre hay que darles un dibujo. Y los dibujos deben ser alegres, deben ser grandes. Porque el niño pequeño todavía no se enfoca en lo pequeño. Acuérdense que los niños preescolares, sus músculos, lo que se llama, ¿cómo se llama? Psicomotriz fina todavía no la tienen. Apenas están aprendiendo a coger, a cortar, pero su psicomotricidad es psicomotricidad gruesa. O sea, ellos necesitan espacios gruesos, grandes, donde pintar, donde trabajar, porque todavía no dominan la psicomotricidad fina, ¿verdad? Como algo pequeño. Entonces, y la maestra tiene que explicar el versículo y repetirlo 2, 3, 4 veces, de diferentes formas, brincando, saltando, cantando, ¿verdad? Yo la semana pasada hice una historia de Ananías y Zafira, y para los niños que ahora están en casa, ¿verdad? Y le pedí a mi esposo que se me ayudaba a cantar y cantamos ese canto que dice, como dice, 2 Corintios 9:7. Ay, se me fue como empezaba. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Es otra forma de enseñar el versículo, cantándolo, ¿verdad? Y hay diferentes formas de enseñar el versículo, ¿verdad? Con bolsitas de regalo,
con tarjetas, quitando palabras, para que al niño el versículo no se le haga soso. Ay, vamos a empezar a repetir un montón. No, 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 no. Hay que variárselos, hacérselos alegre el versículo también, ¿verdad? Si en otra ocasión se puede, pues hacemos una clase sobre el versículo, pero bueno. Entonces ya estamos en el versículo. Y la aplicación es relacionar la historia con la vida del niño. Entonces, ¿qué vamos a enseñarle al niño? Oye, ¿tú has tenido miedo? ¿Has tenido miedo? Yo sí he tenido miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo los animales? ¿Te da miedo la noche? ¿Qué te da miedo? Y los niños te van a platicar. Y entonces después cuentas la historia y le dices, bueno, pues ya no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Hay que confiar que Dios nos cuida, Dios nos protege. Y el canto decía, de noche, de día, en sol, en sombra, aunque esté lloviendo, acuérdate, mi amor, que Dios nos cuida todo el tiempo. Y entonces el niño ya se va tranquilo. Es como cuando el pastor termina de predicar y empieza a aplicar la predicación a las personas. Y pasamos al altar y hacemos decisiones. ¿Por qué? Porque la aplicó. ¿Sí? Llegó a nuestro corazón. Eso es lo que hay que hacer con los niños. Y nada más para terminar, la literatura. ¿Qué es la literatura? Pues es lo que el niño se lleva a la casa. Puede ser un versículo con un dibujito que ellos pintaron. Se puede tomar como literatura. Puede ser un folleto que le demos nosotros. O si no, hasta se puede tomar su trabajo manual. Si a este trabajo manual le agregamos el versículo y el niño se lo lleva, es como parte de literatura lo que se lleva a su casa, ¿sí? Entonces, de esa manera sabremos qué hacer en una clase. Desde que llega el niño, actividades preliminares. Después, ¿qué vamos a hacer? La adoración, que incluye canto, oración, ofrendas. Hay que enseñar a los niños a ofrendar. Después, la historia, que es la instrucción, que es la parte más importante de lo que vamos a hacer en la clase. Después, la expresión, lo que el niño va a hacer, ¿verdad? Dibujar, cantar, hacer un trabajo manual. El versículo de memoria y la aplicación. Si nosotros usamos bien este tiempo y estiramos la clase y usamos todo eso y lo hacemos bien y nos preparamos, no, hombre, hasta nos va a faltar tiempo. Si vamos bien preparados. Pero cuando un maestro está, ay niños, ay, ¿qué historia les voy a contar? Ay, luego agarra la Biblia, ay, déjenme ver, ay, ¿qué versículo? Oye, ¿no va a preparar ese maestro? Dan ganas de darle un moquetazo, perdonando la expresión, que no tomó tiempo para preparar la historia, no tomó tiempo para buscar el versículo, no tomó tiempo para preparar el trabajo manual, no oró por sus alumnos, no se preparó. Por eso leí el versículo del principio que dice que usa bien la palabra de verdad. Hay que estar preparados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Que cuando el niño salga de nuestra clase salga satisfecho y diga, aprendí de la palabra de Dios. Y el maestro diga, mis niños se llevaron una lección bien hechecita y aprendieron algo hoy. Y cuando estemos en la presencia de Dios, el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con tu clase? ¿Les pusiste una clase de Disney? ¿Les pusiste nomás una película? ¿Nomás jugaste? ¿Les trajiste un payaso? ¿Y mi palabra? ¿Te imaginas, Laurita? Ahí es cuando vamos a llorar. Si no usamos bien el tiempo. Desde los pequeños hasta los grandes tenemos que usar bien el tiempo y prepararnos bien. Amén. Bueno, ahora sí ya di toda una clase. Pero esperemos en Dios que les sirva y que les ayude. Sí, porque cuando uno aprende, ya no tiene miedo. Sí. Cuando uno va bien preparado, usa bien el tiempo y, no, hombre, te rinde. Y sales satisfecho, dices, gloria a Dios, di mi clase y todo funcionó bien, ¿verdad? Y sí, hay que tener mucha oración por los alumnos y por usar bien el tiempo. Sí, gracias, mamita. Sí, claro que sí. ¿Llenó tu expectativa? Claro, espero sí. Espero que llenen la expectativa de todos los maestros que escuchan esta lección. Gracias, mamita. Claro que sí, definitivamente es un reto de siempre estar aprendiendo, ¿verdad? Los maestros debemos de ser los primeros en
en buscar nuevos métodos, en Así aprender, en seguir instruyéndonos, no es. quedarnos en... hay una palabra que usamos en Appen que es maestrosaurio. Así es. Sí, que ya nos estamos volviendo dinosaurios, ¿no? Sí, no, Sí, no, que hay que trabajar y hacer las cosas bien. y Ujú. siempre estar al día. Y es que siempre hay mucha competencia con todo lo que llena a los niños ahora Así en es. día. Y llegan nosotros con nada, con las manos vacías, no, pues, como no queremos después de que ya no quieran ir a la iglesia, que no quieran ir en la Ujú, ruta, ¿verdad? ujú, ujú. Y sí, qué Eso bonito. nos, eso nos debe de retar a prepararnos más y estar más Sí, listos para enseñar la palabra de Dios, porque el niño tiene la computadora, tiene sus amigos, tiene muchas atracciones, y que la palabra de Dios sea vívida, bonita, atractiva, no sosa, aburrida. Ay, la iglesia, no, no, que quieran venir y que sí. aprendan con nosotros, amén. Sí, amén. Ujú. Claro que sí. Y claro que sí, en otra ocasión si nos acompaña para hacer el versículo también. Vamos a aprender a hacerlo también, ¿verdad? Hacerlo mejor. Sí, si Dios quiere, más adelante en otra ocasión podemos, pero ojalá que Gracias, mamita. le sirva mucho. Ujú. Sí, claro que sí. Y bueno, mamita, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estar aquí con nosotros. De seguro que todos le van a estar mandando mensajes y saludos y cartitas. Gracias a Dios. Gracias a Dios, en lo que pueda ayudarnos, aquí estamos. Claro que sí, pues muchas gracias, mamita. Entonces, nos Gracias. estamos hablando hasta la próxima y Sí, ya voy a cerrar, entonces voy a dejar de grabar ya para salir. muy bien. Que Dios te bendiga y saludos a todos y muchísimas gracias por esta oportunidad. Amén. Gracias, mamita. Saludos a todos por allá también. Salúdeme a David, a los niños, al pastor y pues a todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que recuerdo con mucho cariño. Sí, claro, muchos te recuerdan con cariño también. Ajá. Bueno, Ok. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, mamita. Hasta luego, sí, bye. Ahora sí ya. Ya estamos de regreso. Quería asegurarme que el micrófono estuviera abierto. Gracias por haber sintonizado. Espero que haya sido de bendición. Yo sé que el audio estaba muy bajito. No podía subirle porque se iba a distorsionar. Se iba a distorsionar el audio de mamá. Entonces, por eso lo dejé bajito. Pero si definitivamente no se escucha lo suficientemente bien, voy a quitar el video y voy a editar el audio para subirle. Donde yo estoy grabando es una sala, entonces no hay mucho espacio y donde mamá estaba grabando también lo tenía en el altavoz, entonces no podía subirle demasiado, si no se iba a oír distorsionado el audio. Mil disculpas por eso. Los hermanos que están en Spreaker, saludos a todos ustedes, gracias que siguen en sintonía. Y a todos los hermanos que nos han estado siguiendo a través de las transmisiones en Facebook y en YouTube también. Otra cosa, si ustedes a veces tienen problemas para encontrarlo en Facebook, yo sé que a veces se queda enterrado, bueno, no enterrado, pero se va en el orden en que va saliendo y queda hasta abajo. Ustedes pueden buscar el canal en YouTube y en YouTube pues solamente están todos los videos, ¿verdad? No tienen que estar buscando mucho entre todo lo que es de Facebook. También hay otras enseñanzas que hemos dejado. La semana pasada estuvo la hermana Walker con nosotros y así hemos teniendo hermanos que vienen, nos apoyan, ¿verdad? Y han estado enseñando. Y bueno, gracias a todos ustedes, muchas gracias todos los que se han reportado. Hermana Cari, le mando saludos. Próximamente ella y el hermano Mario van a estar también aquí en el programa la próxima semana. Y 2 semanas seguiditas, ¿verdad? Primero va a estar el hermano Mario el próximo miércoles enseñando clases de iglesia infantil, cómo organizar, desde dónde viene la iglesia infantil, la diferencia entre iglesia infantil, escuela dominical, ¿verdad? Entonces, y luego después de ese miércoles tenemos a nuestra hermana Cari enseñando la administración, ¿verdad? La administración de una escuela cristiana. Me parece que ese fue el tema, ¿verdad? Hermana Cari, corríjame si lo estoy diciendo mal. Bueno, pero quédense en sintonía. Siempre hay más material que cubrir, hay más clases que dar y también estaré yo misma preparando una clase de puros visuales que ustedes pueden utilizar. Los hermanos que nos escuchan a través de Spreaker, pues ellos solamente lo pueden escuchar, no lo pueden ver.
Hermana Nancy Estrada dice muchas gracias por la enseñanza y el programa, de gran bendición como siempre. Hermana Laura nos ayuda a saber a tratar a los pequeños. Dios les guarde siempre a todos. Hasta la próxima. Sí, hermana, gracias por estar siempre en sintonía, y a todos los que están bueno, si están en Spreaker pues no pueden ver los visuales, pero si nos encuentran y pueden vernos a través de Facebook, a través de YouTube, ustedes van a poder ver los visuales, así como los que mostró la hermana Cortés, ¿verdad? Hay muchos visuales, hay cantos visualizados. Si alguien de ustedes está aquí en el sur de California, puede visitar la librería que está en la ciudad de Bellflower. Nosotros ahí tenemos mucho material listo para utilizar, visuales muy bonitos con los cantos. Los audios de los cantos no es la mejor calidad que yo recomendaría, pero sí definitivamente los visuales. Entonces, gracias a todos ustedes. Hermana Olga Vargas, saludos, hermana, gracias que está aquí. Hermana Gaby Álvarez, Gaby, te mando saludos. Me recuerdo cuando tu niña y mi niña estaban chiquititas y estaban en guardería, y ahora, wow, veo las fotos, ya están bien grandes, ¿verdad? ¿Quién más estuvo por aquí? Hermana Cecilia Torres Hernández, gracias por habernos acompañado. Nuestro hermano Genaro y Sonia Ruvira, espero estar diciendo bien su apellido, ¿verdad? También, hermana Esther Torres dice muchas gracias, hermana Graciela, una bendición. Hermana Anabel Martínez, Ana, Dios te bendiga, saludos, gracias que estás por aquí. Y nuestra hermana Araceli Reyes, saluditos, hermana Laura, Dios le bendiga. Gracias, hermanas, por reportarse, gracias que están en sintonía. Aquí queda la repetición, como les digo, si creen tener mucho problema con el audio, déjenme saber y podemos quitar el video y después volverlo a subir para poder editar el audio, ¿verdad? Bueno, un saludo a todos, nos vemos aquí el próximo miércoles, y bueno, no se pierdan este lunes en Libros, Café y Más. Vamos a estar la hermana Olga y su servidora por primera vez. Es el primer episodio donde ella va a estar como coanfitriona en Libros, Café y Más. El libro que vamos a estar leyendo es del doctor James Dobson, a ver, sí. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muy buen libro. Acompáñanos, ¿verdad? Cada lunes a las 12 del mediodía y cada miércoles a las 12 del mediodía, hora Pacífico también, estaremos en una clase más de enseñarte. Bueno, hermanos, gracias a todos ustedes. Les mando un saludo y nos escuchamos hasta la próxima.